Un vagón de tren, 6 hombres, y una regla no escrita. Nadie usa su apellido frente al servicio. La cacería de patos en Jekyll Island fue solo la tapadera perfecta. Ahí se redactó, en secreto, el borrador de la Reserva Federal, hoy dueña de $6,7 billones en activos. Y ese secreto apenas empezaba. Noviembre de 1910, Georgia. Un club privado en una isla a la que solo se llega en barco, cerrada al público fuera de temporada. Dentro, un senador, un subsecretario del Tesoro y 4 banqueros de Wall Street. 10 días de trabajo sin actas, sin prensa y sin un solo apellido pronunciado en voz alta. Lo que salió de esa mesa es la máquina que hoy fija el precio de tu hipoteca. Este no es un video de conspiraciones, es lo contrario. Hay lista de asistentes, itinerario del tren y memorias firmadas por los propios protagonistas. Todo está documentado por la propia Reserva Federal. Lo incómodo no es que lo escondieran, es que lo escondieran bien durante 20 años. Para entender la isla, primero el cadáver. Otoño de 1907. Quiebra un intento de acaparar acciones de cobre. El pánico se traga a las compañías fiduciarias de Nueva York. La bolsa llega a caer cerca del 50% frente a su máximo de 1906. Estados Unidos, la mayor economía del mundo, no tenía banco central. No había nadie que apagara el incendio. El incendio lo apagó un particular. JP Morgan, 70 años, encerró a los banqueros en su biblioteca y repartió liquidez. Sobre la mesa hubo $25 millones del Tesoro y $10 millones del bolsillo de John D. Rockefeller. Funcionó. Y esa fue la parte que aterró a Washington. El sistema financiero del país dependía del criterio de un hombre mortal. La respuesta legal llegó en 1908 con la ley Aldrich-Vreeland. Creó la Comisión Monetaria Nacional, 18 comisionados con dinero público para estudiar la banca del mundo entero. La presidía el senador Nelson Aldrich, republicano de Rhode Island. Viajaron a Europa, publicaron volúmenes y no produjeron una ley. Y aquí está el porqué del secreto. Un comité público trabaja con actas, con periodistas en la puerta y con borradores que se filtran. Cada versión que se filtraba moría en los titulares antes de llegar a votarse. Así que Aldrich decidió sacar la redacción fuera de todo eso. Recuerda esa palabra, público. Por eso, la noche de la partida, el vagón privado de Aldrich esperaba enganchado a la cola de un tren. Salía de una terminal en la orilla de Nueva Jersey. Los 6 llegaron por separado, sin equipaje que los identificara. Rumbo, la costa de Georgia, 1,200 kilómetros al sur. Destino, el Jekyll Island Club, propiedad de un puñado de socios, entre los que estaba Morgan. Y aquí está la razón del apellido prohibido. Dentro del club había servicio, cocineros, camareros, gente que lee periódicos y reconoce caras. Así que la orden fue simple. Nadie usa su apellido. Solo Nelson, Harry, Frank, Paul, Piat, Arthur. Un mayordomo que sirviera la cena no podría después a ningún periodista quién estaba sentada a esa mesa. La discreción no era paranoia, era ingeniería de reputación. Estos son los 6 del expediente. Nelson Aldrich, senador y presidente de la comisión. A. Piat Andrew, subsecretario del Tesoro. Henry Davison, socio de JP Morgan y compañía. Frank Vanderlip, presidente del National City Bank de Nueva York. Paul Warburg, de Kuhn Loeb y compañía. Y Arthur Shelton, secretario privado de Aldrich. Morgan no estaba, Rockefeller tampoco. Eso importa. Lo repito porque medio internet lo cuenta mal. Morgan era socio del club y probablemente cedió las instalaciones. Su firma la representó Davison. Rockefeller nunca pisó esa reunión. El vínculo real es familiar. La hija de Aldrich se casó con Rockefeller hijo en 1901. Si alguien te vende la foto de Morgan en la isla, te está vendiendo el informe cerrado. Con los nombres claros, vamos a lo que hicieron allí dentro. Entre 7 y 10 días encerrados. Sin prensa, sin telegramas a la oficina, sin testigos. Discutieron reservas, redescuento, emisión de billetes elásticos y quién controlaría la nueva institución. Warburg
alemán emigrado, llevaba años publicando en abierto que Estados Unidos necesitaba un Banco Central Europeo en miniatura. En la isla, por fin, nadie le discutía en público. El borrador salió escrito a mano. Ese papel escrito a mano reapareció en público 2 meses después. El 16 de enero de 1911, Aldrich publicó el folleto, Plan sugerido para una legislación monetaria, firmado con su nombre, presentado como trabajo de la comisión. Ni una línea sobre patos, islas ni vagones privados. El plan proponía una asociación de reserva nacional, dirigida por los propios bancos. Ese es el punto que hizo descarrilar todo, y el Congreso lo vio enseguida. Este es el giro que casi nadie cuenta. El plan Aldrich fracasó. Los demócratas ganaron el Congreso y olieron la marca de Wall Street en cada página. El texto de la isla nunca se votó. Lo que se aprobó fue otra cosa, reescrita por Carter Glass y Robert Owen. 12 bancos regionales repartidos por el país y una junta pública nombrada en Washington. Ahí vuelve la palabra que te pedí recordar. Y sin embargo, el esqueleto sobrevivió. Descuento de papel comercial, reservas centralizadas, una moneda elástica que se expande y se contrae. Warburg lo documentó en su libro de 1930. El diseño técnico venía de la isla, el envoltorio político de los demócratas. Cambió quien manda, no cambió cómo funciona la máquina. Esa distinción es toda la autopsia de hoy. Antes de firmar el dictamen, otro mito a la basura. No se coló de madrugada con el Congreso vacío. La Cámara aprobó la Federal Reserve Act por 298 votos contra 60. El Senado por 43 contra 25. Wilson firmó el 23 de diciembre de 1913. 3 años y 8 días después de aquella reunión. Está en el acta, y el acta es pública. Con la ley ya en vigor, causa de muerte. ¿Quién se benefició del diseño? Primero, los grandes bancos. Consiguieron un prestamista de último recurso que absorbe el pánico que ellos ayudan a crear. Segundo, el Tesoro. Obtuvo un comprador permanente de deuda pública. Tercero, Wall Street como plaza. El dólar empezó a competir con la libra esterlina en el comercio mundial. Nadie sustrajo nada, se repartieron el poder. Y ya que hablamos de quién se queda con qué, conviene ser preciso con la propiedad, porque es donde más humo se vende. Los bancos miembros suscriben acciones de los 12 bancos regionales. El dividendo está limitado por ley y no da control accionarial al uso. La Junta de Gobernadores es un organismo público nombrado por el presidente y confirmado por el Senado. Los beneficios excedentes van al Tesoro. La crítica seria no es la titularidad, es la gobernanza. Falta cerrar el secreto del principio, porque esa es la pieza que nadie desmiente. En octubre de 1916, el periodista B.C. Forbes publicó la historia de la isla en Leslie's Weekly. Nadie la tomó en serio. Los participantes negaron o callaron durante 20 años. La reunión no se admitió hasta la biografía de Aldrich en 1930. La confesión completa llegó 5 años más tarde. 1935. Frank Vanderlip, ya retirado, escribe en el Saturday Evening Post y lo cuenta todo. Cita textual: hubo una ocasión, cerca del final de 1910, en ella fui tan sigiloso, de hecho tan furtivo, como cualquier conspirador. Él mismo llamó a aquella semana la concepción efectiva de lo que acabaría siendo el sistema de la Reserva Federal. 25 años después, firmado. Y esto es lo que compró el secreto. Tiempo. 2 décadas sin discusión pública sobre un diseño que ya estaba funcionando y que llegó intacto hasta tu bolsillo. Desde 1913, el dólar ha perdido cerca del 97% de su poder de compra, medido por el índice de precios al consumidor. $1 de entonces equivale a unos $33 de hoy. Pero no te vendo esa cifra como prueba de una irregularidad, porque sería tramposo. Los salarios nominales también subieron en ese siglo, y esa pérdida no es un goteo uniforme.
se concentra en las dos guerras mundiales, el fin de Bretton Woods y la gran inflación de los 70. La inflación acumulada es real. La lectura simplista, no. Así que midamos el poder de hoy, no el de hace un siglo. Lo que se diseñó en aquella isla cabe ahora en un informe semanal, el H.4.1. En el del 23 de julio de 2026, los activos totales rondan los 6,7 billones de dólares, unos 83,000 millones más que hace un año, pero muy por debajo del pico de 2022. El balance lleva años reduciéndose. Y esta misma semana, el 28 y el 29 de julio, se reúne el Comité Federal de Mercado Abierto. Su trabajo, decidir el precio del dinero. Se espera que mantenga el tipo en 3,50 y 3,75%, quinta reunión consecutiva sin tocarlo, con la inflación de junio en 3,5%, 12 votos, ninguno elegido por ti. Veredicto forense sobre los 6,7 billones del balance. El secreto del vagón murió en 1935, revelado y firmado. La máquina que protegía sigue viva y ahora decide en tu nombre. El origen fue clandestino, pero está documentado, y la ley que salió fue votada y registrada. La institución no está podrida, está inflada. Inflada de poder discrecional sobre el precio del dinero, con una rendición de cuentas que sigue siendo indirecta. Ese es el dictamen. Abrimos los informes para que no te los vendan cerrados. El dato que te puedes quedar: cuando un banco central congela tipos, tu hipoteca variable se congela con él. Si esto te sorprendió, busca nuestro video del que hundió Francia con papel. Si te gustan los datos, busca Grift Wrapped. Suscríbete para la próxima autopsia.